Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos revela el amor del Padre. ¿Sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos revela el amor del Padre, el cual nos adopta y nos recibe como sus hijos amados. A eso nos lleva el Evangelio. Las buenas noticias de salvación es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene Jesucristo, el puente que nos lleva a los brazos del Padre. Tú y yo somos adoptados, somos injertados y ahora le pertenecemos al Señor. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Nadie puede llegar a los brazos del Padre si primero no acepta el sacrificio del Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesucristo. Por eso a veces como que la gente se harta en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, incluso en las católicas, se hartan de que tanto decimos de Cristo y Semana Santa y Navidad, el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque solamente a través de Cristo llegamos a los brazos del Padre. ¿Y dónde está el Padre? El Padre está sentado en el trono. ¿Y dónde está el trono? En la vida eterna, en el reino de los cielos. O sea, nadie llegará a los brazos del Padre y nadie llegará a la vida eterna si no ha aceptado a Cristo en su corazón. Por eso lo decimos y lo decimos y lo decimos. Y yo sé que hay pastores que se cansan o piensan que la gente se va a aburrir del evangelio y pues empiezan a inventar otras cosas, empiezan a sacar conferencias, otras ideas, aventuras, reflexiones, películas, porque pensamos que dar vuelta a lo mismo como que ya no tiene importancia. Pero es la verdad fundamental que nos va a llevar a los brazos del Padre y tenemos que recordarlo, aceptar a Cristo en nuestra vida, es el evangelio y finalmente iremos al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren esos brazos de papá? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Que cuando cierres tus ojitos, mire qué ojitos tan bellos tiene usted. Cierre sus ojitos, así como las bebas, las cuatas, que sus ojitos. Y les digo, ya cierra tus ojitos, mija, ya. Me dan ganas de cerrárselos, ciérralos. Ya cierra tus ojitos. Cuando cierres esos ojitos bellos, los va a abrir en la presencia del Señor. Pero es por medio de Cristo, es a través de Cristo. Ahora, el detalle de la teología, el detalle de la cristología, es que no nos vamos a quedar en Cristo. Cristo nos lleva a conocer la persona del Padre. El Padre nos envía por medio del sacrificio de Cristo, nos hace apto y nos envía la persona del Espíritu Santo. Entonces aquí la pregunta es, ¿yo conozco a la persona del Padre? ¿Conozco a la persona del Espíritu? Y luego el Espíritu me conecta con el Cordero y me lleva a alabar a la verdad, a alabar a Jesucristo. Y es un ciclo de bendición, es el ciclo de la Trinidad. ¿Estoy conociendo a ese Dios trino en mi vida? ¿O me estoy quedando solamente con lo básico del cristianismo o lo básico del evangelio? Yo creo que también por eso muchas áreas de nuestra vida nos sanan. Hay muchas áreas de nuestra vida que todavía tenemos vacíos, inseguridades. Nos está faltando conocer la persona del Padre, que es el tema que estamos viendo, y también la persona del Espíritu Santo. Más adelante, si Dios nos lo permite, vamos a ver otra predicación que se va a tratar del amor del Espíritu Santo, ¿sí? El amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo, y ver cómo Dios nos ama en diferentes facetas. Dile que está a tu lado, Dios te ama tremendo, te ama. Aunque no cierres tus ojitos, a veces no quieres obedecer. Dios nos ama. Y ya lo vimos la semana pasada, con amor eterno te ha amado. Por lo tanto, he prolongado mi misericordia para contigo. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, comenzamos una transformación espiritual. Quien realmente acepta a Cristo, y yo sé que lo hemos visto, hemos nosotros experimentado esa transformación y la hemos visto en diferentes personas aquí mismo en la iglesia. Aquí veo a varios que si no hubieran aceptado a Cristo no serían las personas que ahora son. Han sido transformados por la gracia del Señor Jesucristo. Y claro, cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo y empieza a hacer la obra en nuestro interior. Y podemos relacionarnos con el amor de nuestro Padre Celestial. No solo necesitas a Jesús, también necesitas al Padre. Necesitas relacionarte con el Padre. Hace tiempo escuché un testimonio de una persona que decía que aceptaba la Trinidad, creía en la Trinidad, pero la figura que más rechazaba y que no podía recibir y comprender era la del Padre, porque había sido muy maltratado por su padre terrenal. Entonces cuando le decían Cristo, pues sí, mi amigo fiel, mi Salvador,
aquel que me ha perdonado, aquel que dio todo en la cruz de Calvario por mí. Cuando decían del Espíritu Santo, sí, pues como figura de paloma, desciende, me da paz, me consuela, me abraza. Pero el Padre, cuando venía el Padre, como había tenido un trauma de violencia, un trauma de rechazo, de abandono, no podía recibir ese abrazo del Padre celestial. Es necesario recibir esa faceta, es necesario recibir al Padre celestial. Cristo nos lleva al Padre. Cristo es el camino, la verdad y vida. Sin Él no podemos llegar al Padre. Y algunos ya han aceptado a Cristo, pero Cristo te está invitando a conocer a tu Padre, a relacionarte con tu Padre, pero no has llegado a ese nivel. Hablando de los campamentos, en nuestros 20s todavía tuvimos un campamento bien bonito donde las tres facetas de la Trinidad se manifestaron. En la primera hubo un derramamiento del Espíritu Santo fuerte y estábamos bien contentos, hasta podríamos decir, ya vámonos, ya recibimos todos del Señor, su presencia, su unción, bautismo en el Espíritu, etc. Y luego el sábado Dios nos sorprendió más porque estuvo la presencia del Cordero, de Cristo, y todos estábamos alabando, todos estábamos postrados delante del Rey, todos estábamos adorando a Jesucristo. Y cuando yo, el sábado estábamos adorando al Cordero y yo siento en el Espíritu que Jesucristo estaba paseándose entre nosotros, porque a veces hay cristofanías, hay manifestaciones de Cristo. De hecho, si ha escuchado últimamente, ha habido muchos testimonios de musulmanes que están viendo a Cristo resucitado y se están convirtiendo por ver a Jesucristo. Bueno, yo no lo vi físicamente, pero en el Espíritu yo sentía que Cristo caminaba. Entonces cuando agarró el micrófono y les digo que nos postremos, pues ya todos estaban postrados. Y una muchacha que tenía el don de visiones viene y me dice que entró un hombre trajeado. Yo vi a un hombre trajeado y que se paseaba aquí en toda la quinta. Y bueno, no, pues ya bien contento. No, pues qué bendición. Ya esto ya se acabó, ya vámonos. Y luego el domingo, el último día, era un pequeño devocional, porque de tanta manifestación y tanta búsqueda, pues no les había dado alberca y ya me estaban reclamando unos alberca. Y yo le dije, bueno, todo el domingo alberca, nada más voy a dar un pequeño devocional de 15 minutos. Y sí, realmente era eso, porque si se acuerdan, no me tardé en la enseñanza, nada más que el último llamado fue, ¿quién ha sido alguna vez decepcionado por su padre, por su papá, hombre? ¿Quién ha sido decepcionado en malas palabras, en rechazo, en abuso, en violencia, etcétera? Que hoy necesita ser ministrado por el Padre Celestial. Bueno, de la mayoría, un 90% pasó al frente y empezó a sanar su corazón. Y empezó a llorar y había una lágrimas, pero de restauración. No nada más de queja o de dolor, de restauración. Y luego a mí me sorprendió los testimonios de los jóvenes después. Me decían, es que yo sentía que me mecía como un niño pequeño, me mecía papá Dios. Uno me decía, es que yo escuchaba la voz de papá de Dios, me decía, yo te voy a pagar la escuela, yo te voy a comprar esos tenis. Dice, cada vez que reciben esas palabras de afirmación, de amor, se quebrantaban esos muchachos. Otra muchacha me dijo, yo veía una visión como que me estaba columpiando y me aventaba en un columpio y luego bajaba y me daba mucha risa y así mariposas. ¿Era usted esa? ¿Usted era la columpiada? Bueno, mariposas en el estómago. Y así cuando empecé a escuchar todo, dije, wow, es que es el amor del Padre. Que el Espíritu nos llevó al Cordero y el Cordero nos llevó al Padre. Y ahora estamos disfrutando del Padre. Y ese devocional, ¿qué duró? 4 horas. 4 horas en una atmósfera de amor. Y ya era el último predicador y estaba bien enojado. Pero no fue adrede, es que tanto fue el amor de Dios. No estábamos hablando en lenguas, no estábamos profetizando, no estábamos ni cantando. Estábamos siendo apapachados por el amor del Padre, en el regazo del Padre. ¿Cuántos quieren disfrutar eso? Cristo te va a llevar al Padre Celestial. Y yo ruego que los adolescentes que van a ir este fin de semana sean alcanzados por ese amor. Porque sin ese amor no vamos a poder contra las redes sociales, ahora todos esos payasos groseros que salen en las redes, los coreanos y el dinero y la ropa y la ideología de género. Está un mundo bombardeado, un mundo
ya incontrolable, un mundo que ha rebasado la moral, y solamente el amor de Dios va a poder vencer todo eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? El amor del Padre nos otorga consuelo, perdón, pero un perdón propio. Dice la Escritura, hablando de consuelo, que Él es Padre de toda consolación. Papá nos consuela como a un niño pequeño que se pega, que cae o está asustado, y viene papá y le da consuelo. Nos da perdón propio, porque Cristo perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, pero a veces no nos sentimos perdonados con nuestros propios errores. Pero cuando uno recibe el amor del Padre, viene papá y nos dice como al hijo pródigo, no pasa nada, traigan el anillo, traigan la vestidura. Mi hijo estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Eso lo logra el amor del Padre. Aceptación e identidad. Es tan importante, y los psicólogos lo dicen, las palabras de afirmación y la identidad que damos los padres a los hijos. Y los que somos papás, los hombres, aún mayor, reforzamos nosotros la identidad de nuestros hijos. Por eso cuando se ve un hijo inseguro, tal vez el papá no le está dando esa afirmación, el papá no le está dando esa seguridad. Por eso uno tiene que ser fuerte, amoroso, pero al mismo tiempo fuerte para darle esa identidad y esa seguridad a sus hijos. Aceptación e identidad me otorga el amor del Padre. Revelación y sabiduría. Si alguien es falto de sabiduría, pídasela al Señor, pídasela a Dios, al Padre, y Él les va a otorgar ricamente esa sabiduría. El Padre nos da revelación, habla con nosotros. Yo me imagino esta relación como ese hombre ya de 30 años que todavía tiene a su papá. Bienaventurados son los que todavía lo tienen, y ya lo tiene de 60 o de 70, y ya sabe que papá tiene sabiduría. Entonces antes a los 20 le huía a papá y le decía, no hombre, tú no sabes, tú eres de otra época. Pero a los 30 que ya agarró sabiduría y ya vio los golpes de la vida, papá, vamos a echarnos un café. Sí, mijo, y te sientas con papá, ¿y cómo le hizo aquí? ¿Cómo es acá? ¿Y cómo ve esta situación? Me está pasando con mi esposa. ¿Y cómo le hizo cuando yo estaba en la adolescencia? Porque empiezas tú a tomar sabiduría del Padre. A lo mejor no tenemos la mayoría de nosotros ese privilegio, algunos que sí. Los que están en sus 20 y todavía tienen a sus papás, ve con ellos. E incluso no tengan a Cristo, hay algunos que no tienen a Cristo, pero tienen sabiduría humana, tienen un recorrido. Y honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados y tendrás bendición en esta tierra. Entonces nosotros nos sentamos con papá Dios, y nos empieza a revelar, nos empieza a dar sabiduría que si no estamos con Él no la vamos a adquirir. Por eso le digo, es bueno el evangelio, hay que empezar con Cristo, pero tiene que seguir avanzando. Tiene que sanar sus heridas, tiene que dejar ya ese maltrato, ese abandono. Incluso si nuestros padres ya fallecieron, tiene que sanar esa pérdida y ahora suplirla con su Padre Celestial. Del evangelio hay que pasar al amor de nuestro Padre Celestial. Y otra cosa bien importante que creo que todos lo necesitamos, y no es por conveniencia ni es por materialismo, pero es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra naturaleza, la provisión. Nuestro Padre nos da esa fe, nos da esa confianza de que Él va a proveer, de que Él va a estar para nosotros. No va a faltar para la escuela. Yo estoy seguro que si alguien puede creer esto, aún así tus papás no te puedan pagar la escuela, tú vas a poder estudiar porque tu Padre Celestial te la va a pagar. ¿Cuánto lo pueden creer y recibir? Oye, yo quiero unos tenis como ese joven que me decía, ya ni unos tenis le puedo pedir a mi papá porque se enoja. Ya no tengo la confianza porque me grita, pero a mi papá celestial sí le puedo pedir unos tenis, sí le puedo pedir una bici, sí tiene cuidado de mí. Es la provisión terrenal y la provisión celestial que Él tiene para nuestras vidas. Esto lo recibimos a través del amor del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan 16, 22 al 28. En esta sección bíblica, mis hermanos, Cristo ya se estaba despidiendo, iba a ser crucificado. Estaban muy tristes los discípulos. Es cuando también ellos mencionan que no se vaya, que ellos quieren irse con Él, pero Jesucristo les dice, no, todavía faltan muchas cosas que van a ser reveladas a su vida, y les conviene que yo me vaya porque voy a enviar al Consolador, alguien de mi misma categoría, de mi mismo poder, de mi misma esencia, que va a estar con ustedes en todo momento.
Entonces, este capítulo es muy interesante y da revelación a nuestra vida referente al amor del Padre. Mira lo que dice la Escritura. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Está hablando de su resurrección. Y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Esta es la revelación del amor del Padre. Él nos guía a toda verdad, Él nos da sabiduría. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. ¿A quién hay que pedirle? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. ¿Por qué no habían pedido en el nombre de Cristo? Porque todavía no moría. Todavía no moría en la cruz de Calvario. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Les he hablado de esto en alegorías, en parábolas, pero viene la hora en que ya no les hablaré por parábolas o alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca de quién. ¿A quién vino a revelarnos Cristo? ¿A quién nos quiere acercar? Al Padre, acerca del Padre. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Pero fíjate aquí, este versículo 27 es importante. Porque ustedes me han amado, o sea, han amado a Cristo y han creído que yo salí de Dios. Mire esto es bien importante, es la conexión de Cristo hacia el amor del Padre. Dice, el Padre los va a amar y les va a querer responder y les va a cumplir, principalmente nos va a cumplir en la morada celestial y nos va a llevar a la vida eterna. Y dice aquí el versículo 27, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Por eso la Escritura dice que si no amamos al Hijo, tampoco podemos amar al Padre. Si rechazamos al Hijo, también estamos rechazando al Padre. No podemos solamente tener a Dios. Hay gente que solamente quiere a Dios o al universo, al Creador, le llaman de muchas maneras, pero no quiere aceptar a Cristo en su vida. Y aquí dice la Escritura, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesucristo está hablando de su muerte, resurrección y su ascensión. Y déjeme decirle algo, Él volverá. Y como nosotros tenemos una relación o deberíamos tener una relación con el Padre, vamos a estar preparados para la venida de Cristo. El Padre, a veces no lo entendemos así, pero el Padre está preparando a su hija para la boda. Y el novio viene pronto. Y si tenemos una relación con el Padre Celestial, vamos a estar listos y preparados. A veces me dicen, ahora sí, pastor, y los celos con las cuatas, pero lo he estado analizando. Falta mucho, ¿verdad? Pero yo creo que en vez de celos es un gozo, es una alegría. Dejar a tu hija en el altar, pero que lo hayas hecho bien. Y claro, que se case con un hombre de Dios, no un bandido. Pero es un gozo y es una alegría. No te debería de consumir los celos. El Padre está preparando a la novia que somos nosotros, la iglesia, y nos está preparando con esta relación íntima para las bodas del Cordero. Y nos vamos a casar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí los jóvenes veinteañeros que les sonaba el celular, no se mortifiquen si no se casan, allá se van a casar en las bodas del Cordero. Amén. Nadie dijo nomás los casados, amén, amén. Estamos preparándonos. La novia está siendo ataviada para su casamiento. Y pronto viene ese casamiento porque las señales se están cumpliendo. Ahora, en este mismo orden de ideas, relacione esto que acabamos de ver, ¿sí?, con Mateo 7, 7 al 12. Usted es bien estudioso de la palabra, usted entiende todo, no ocupa mucha explicación, está súper abusado, amén. Allá atrás también abusados. Mateo 7 del 7 al 12. Dice la Escritura, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama,
se le abre. Cuando uno tiene una relación con papá, no le da pena pedir, no le da pena llamar. Cuando uno no tiene esa confianza, imagínate, vas con tu amigo del trabajo, el amigo de la prepa, el compañero, y ves ahí al papá así, bien enojón, así, bien señorón, le vas a pedir algo, ¿no? Ni le quieres decir nada. A lo mejor a la mamá le pides un favor, pero al Señor no te le quieres acercar, no te da confianza. Pero el amigo te dice, no, hombre, es bien bonachón, mi papá, nada más tiene la cara de ogro, pero no, es mucho más amable que mi mamá. No, que no te engañe mi mamá, porque no, papá es bien bonachón, pero no hay esa confianza. Cuando tenemos el amor del Padre, uno pide. Pero fíjate lo que dice el orden de ideas. ¿Cómo está relacionada la palabra? Versículo 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Y para pedir hay que tener confianza. Y para pedir hay que recibir su amor y hay que amarle, hay que relacionarnos con Él. Y para relacionarnos con Él hay que tener a Cristo primero, el Evangelio de Jesucristo. Y el Jesucristo nos lleva a los brazos del Padre. Y los brazos del Padre nos dan provisión cuando pedimos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo, el que se quedó? El hijo también desobediente, pero que se quedó en la casa. Se llenó de celos cuando le dieron el banquete al hijo pródigo. Pero ¿qué le dijo el padre? Es que tú no pides. ¿Dónde está la confianza? Si dices ser el hijo responsable, el hijo que cumple, ¿dónde está nuestra relación? Ahí todo en la casa es tuyo, pero no estás alcanzando ese nivel de confianza. Mi hermano, pídale al Padre, acérquese al Padre. Versículo 12, fíjate esto, parece que no tiene relación, pero todo va unido, la palabra no se equivoca. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, ¿sí dice así la palabra? ¿Y eso qué tiene que ver con? Aquí dice la explicación. Eso mismo hagan ustedes con ellos. ¿Quieres recibir? ¿Quieres que Dios derrame bendiciones sobre tu vida? Multiplique tus finanzas, te dé salud, veas milagros, prodigios, maravillas. Queremos ver que esta iglesia crezca 200, 300, 500. Hay que amar al prójimo. Hay que tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Hay que respetarnos los unos a los otros. Hay que sujetarnos los unos a los otros. Dice, porque en esto se resume la ley y los profetas. En esto se resume la Biblia. La ley y los profetas. O sea, sí hay que pedir, sí hay que llamar a la puerta, hay que pedir que papá nos abra la puerta, sí, estamos en los brazos del Padre, pero también papá nos dice, hey, pero trata bien a las personas. Así como un buen padre dice, sí te voy a comprar la bicicleta, pero pórtate bien. Me están mandando reportes que les pega chicles ahí a los compañeros. Estás pegando chicles en el cabello, estás peleando, estás escupiendo. Entonces te voy a dar, te voy a entregar, pero tú también cumple la ley, cumple los mandamientos. ¿Y cómo se resume la ley y los mandamientos? Amando a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Muy bien, vea esto en la pantalla. El amor del Padre nos otorga revelación, mandamientos y provisión terrenal y celestial. Ese es el amor del Padre, que te va a otorgar revelación, te va a sentar a la mesa y te va a enseñar cosas que por más que tú quieras aprenderlas con tu propia inteligencia, no lo vas a lograr hasta que venga la revelación del cielo. Mandamientos, nos guste o no, papá marca reglas. Nos guste o no, papá nos va a dar mandamientos. Y cuando cumplamos y obedezcamos esos mandamientos, Dios nos va a bendecir. Claro que nos va a bendecir. Provisión terrenal y provisión celestial. La celestial es lo mejor, mi hermano. Yo sé que estamos buscando también las cosas materiales. Nadie quiere vivir en la miseria en este plano terrenal, pero sus ojos en el cielo, su recompensa en el cielo. Si alguien aquí no le da las gracias, si aquí no ve la recompensa, le está esperando algo muy grande allá en el reino de los cielos. Imagínense los primeros cristianos que murieron sin sus casas, murieron sin sus negocios, murieron sin sus hijos, porque los aventaban al Coliseo romano, morían en las fauces de los leones.
Morían sin nada en esta tierra, pero tenían su recompensa en el reino de los cielos. Dios nos quiere bendecir en este plano terrenal, pero la provisión más importante, donde deben estar nuestros ojos, es en la celestial. Juan 15 del 7 al 10. Juan 15 del 7 al 10. Dice la escritura: si permanecen en mí, está hablando Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Sí es así la escritura? Pero mira lo que dice la escritura: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Claro, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo andas de fruto? A lo mejor andas muy pediche, pero con poco fruto. ¿Cómo andamos de fruto? No, pastor, a mí se me da lo de pedir, gloria a Dios, acepto esa palabra. Andas muy pediche, pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el resultado? Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Y dice: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. No, es que yo en Cristo, yo hasta la muerte en Cristo, yo a mi Señor. ¿Y por qué no permaneces? Permanece en su amor. ¿Y cómo demuestro que permanezco en su amor? Cuando obedezco sus mandamientos. Cuando obedezco la ley de Cristo. Es la ley de la gracia, no es la ley de Moisés, pero sí tenemos mandamientos. Si no, Cristo no lo dijera. Si quiero permanecer en su amor, permanezco en sus mandamientos. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor del Padre nos otorga identidad y nos da una esperanza futura. Yo no sé cómo haya sido criado. Yo en lo personal no tuve papá terrenal, porque falleció cuando yo iba a cumplir un año apenas. No sé cómo haya sido su crianza, si su papá falleció en su adolescencia, en su niñez, o lo abandonó. Me ha tocado casos que son la segunda familia, la tercera familia. Era muy querendón el papá y 2, 3, 4 familias. No fue reconocido, etcétera. Hay muchos casos. No se avergüence y tome identidad en el Señor. Tome identidad, tome seguridad en el Señor y una esperanza futura que nos da nuestro Señor. De hecho, mi apellido no debería ser Escobar. Mi papá fue abandonado por su papá, o sea, mi abuelo paterno era asiático. Yo debería ser Roberto Yang Navarro, Yang, y soy Escobar porque a mi papá nada más lo registraron con el materno. Roberto Escobar, nada más dice su acta, Roberto Escobar. A veces hemos sido abandonados y ya ni sabemos ni de dónde somos y pensamos que eso nos va a marcar y ya no vamos a hacer una diferencia, pero tú has sido llamado por tu Padre Celestial. Tienes futuro, tienes esperanza, vas a construir algo que tú no tuviste para tus futuras generaciones, si te tomas de la mano del Señor. Dice la escritura, primera de Juan 3, del 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Es un gran amor, que se nos llame hijos de Dios. Y sí lo somos, no lo dudes. El mundo no nos conoce, el mundo nos aborrece, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esto díselo a la persona que tienes al lado, porque a veces se desespera, a veces deja de confiar, pero dile: todavía no se ha manifestado, díselo, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y mire lo que vamos a hacer. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Con cuánto amor Él nos ha amado, que ahora nos llama hijos. Y aún no se manifiesta todo. Y no solamente que este cuerpo se haga inmortal, que este cuerpo se haga incorruptible, sino también me atrevo a decir que aún no se han manifestado profecías, palabras, promesas en tu vida, en tus hijos
en este plano terrenal. Y Dios te puede sorprender porque muy pronto puede suceder, muy pronto puede llegar el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y algunos lo han visto, algunos lo han visto. Aquí tengo un claro ejemplo de un matrimonio que permaneció en pruebas muy difíciles. Mi hermano Charlie y mi hermana Vero. Y me atrevo aquí a comentarlo públicamente porque ya hasta lo han testificado. Y el diácono subió aquí en una reunión de varones muy especial al hermano Charlie y a Nacho, su hijo, que se nos puso Chucky un tiempo, ¿verdad? Puso Chucky, se enchuqueó un tiempo. Y varios años, serían 2, ¿verdad? Casi 2 años. 3, el número del proceso, dice la hermana. Los tengo bien contados. Se nos puso Chucky 1, 2 y 3. Aún no se ha manifestado la promesa. Aún no se ha manifestado lo que el Padre nos prometió, pero se va a manifestar. Y esa promesa final, mi hermano, es que vamos a ir a la vida eterna y usted volverá a esa juventud. ¿Cuántos quieren volver a su juventud, a sus 30? ¿Sí o no? O así se queda allá en el cielo. Va a volver a su plenitud, a sus 30, y va a estar allá en la eternidad. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, enfermedad, ya nada que me duele la cintura, me duele la ciática. No puedo ver, yo ocupo lentes, nada de eso. Pero mientras llega esa promesa final, vemos un Nacho que vuelve a los caminos del Señor. Vuelve y vuelve a su posición. Este es mi hijo que estaba muerto, ahora ha resucitado. Denle su anillo, su lugar de posición. Denle en sus vestiduras, porque él estaba muerto, ahora vive. Háganle fiesta. Son las promesas del Señor. Y tal vez no sabían cuándo, y la hermana a veces se me desesperaba. La hermana, vamos a esperar, vamos a orar, vamos a hacer nuestra parte, muestre el amor del Señor. Cambiemos lo que nosotros tengamos que cambiar como iglesia, ustedes como padres, tomemos nuestra responsabilidad, porque a veces también nosotros nos equivocamos y Dios lo va a traer, Dios hará su obra. Y llegó el momento en que él solito se empezó a acercar, porque se va a manifestar lo que él nos ha prometido y lo que él ha dicho en su palabra. ¿Sí lo podemos creer? Y termino con esto. El amor del Padre supera y vence al amor del mundo. El amor del Padre siempre va a superar el amor pasajero de este mundo. No tiene comparación. Por eso lo necesitamos, ese amor de nuestro Dios. Y necesitamos que se derrame en nuestras vidas. Allá afuera podemos entretenernos, allá afuera hay 1000 maneras de divertirnos, hay placer sexual, hay placeres ahora cibernéticos, ahora quieren que estemos más en redes sociales, que tu vida esté ahí y no disfrutes la vida real, estar aquí a la par como hermanos, una buena plática. Estamos ahí metidos en el celular, en los videojuegos. Ahora dicen que van a desaparecer los celulares y que ahora quieren ponernos a todos gafas. Pues ya vamos a estar bien hipnotizados, ¿verdad? De por sí en el celular no dejamos de verlo. Ahora teniendo todas las gafas, ahí vamos a estar ahí todos virolos, ¿verdad? Así. Te van a hablar y tú vas a andar allá viendo una película y nos están sacando de la realidad. El amor del mundo, dice la Escritura, nada tiene que ver con el amor del Padre. El amor de Dios es superior. Y tú y yo lo podemos disfrutar. Y déjame decirte algo, tú y yo podemos mostrárselo a las demás personas, que puedan recibir ese amor a través del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Háblales de Cristo, sí. Háblales de su muerte, háblales de su transformación, pero también diles que Él es el camino que te lleva al Padre. Él es el camino que te lleva a los brazos del Padre que tanto lo necesitas.